Buenas tardes a todos. Lo que vamos a hacer en este video es calcular la tensión en la eslinga A y en la eslinga B para este arreglo. Como podrán ver, es un arreglo un tanto irregular o, por decir, no simétrico. ¿Por qué? Porque el ángulo de inclinación para cada una de las eslingas, como pueden ver, no es el mismo. Entonces yo acá tengo el peso, ya está definido el centro de gravedad, que se encuentra aquí en la mitad de esta carga, que puede ser un tubo o una barra, no lo que ustedes prefieran. Entonces tengo el punto de anclaje A y el punto de anclaje B. Hay una distancia entre el punto de anclaje A y el centro de gravedad, que es distancia A, y una distancia entre el punto de anclaje B y el centro de gravedad, que es la distancia B. Hay una distancia total entre el punto de anclaje A y el punto de anclaje B. Ya. Este ejercicio lo vamos a afrontar mediante el uso del momento de una fuerza. ¿Qué nos dice esto? Que el momento de una fuerza en un punto va a ser igual a 0. Esto lo voy a hacer así. Bueno, como ustedes sabrán, momento es igual a fuerza por distancia. Ya. Voy a comenzar poniendo mi punto de giro aquí en el punto A o en el punto de anclaje A. Ya. Como ejemplo voy a hacerlo así. Este va a ser mi punto de giro. Sobre este punto va a girar. Voy a hacer mi primer análisis de esta forma. No se olviden que si hay una fuerza que hace que mi giro sea igual al de las agujas del reloj, o sea hacia abajo, entonces voy a hacerlo así. Entonces el momento va a ser negativo. Si hay una fuerza que hace que mi giro sea así, hacia arriba, o sea en dirección contraria al de las agujas del reloj, de esta forma, entonces mi momento va a ser positivo. No se olviden de eso. Entonces voy a comenzar por el momento en el punto A. No se olviden, fuerza por distancia. Yendo desde el punto A hacia la derecha, la primera fuerza con la que me encuentro es el peso. Este peso aquí yo le puse 1500 kilos, pero vamos a hacerlo genérico. Ya vamos a, en vez de poner 1500, vamos a poner W, para que esto no valga para cualquier peso. Ya. Entonces, partiendo del punto A, que es mi punto de giro, yo recorro y la primera fuerza con la que me encuentro es el peso. Fíjense que el peso me está llevando el giro hacia abajo, de esta forma, que es contraria al de las mejor dicho, que es igual al de las manecillas del reloj. No se olviden que es negativo. Entonces la fuerza es el peso, que lo vamos a representar por W. Por la distancia, fíjense, la distancia es distancia A. Ahora voy a seguir, pero antes de esto, no se olviden que aquí hay una tensión y aquí hay otra tensión. La tensión recorre todo el largo del cable hasta el punto de encuentro, ya o el punto donde se sujeta al gancho. Lo mismo para la tensión A, recorre todo el cuerpo del cable hasta el punto donde se sujeta al gancho. Estas tensiones se llaman reacciones, ya, reacciones al peso justamente. Ya, ahora, esta tensión, como ustedes saben, tiene componentes. Componente vertical, su componente horizontal. Esto es lo mismo, componente vertical y componente horizontal. Ya la componente vertical, como está en el eje Y, se le llama tensión B en Y. Lo mismo para
para la componente vertical de la tensión A en Y. Ya, vamos a comenzar por ahí. Entonces, yo partiendo del punto A como punto de giro, recorro toda la distancia total, y me encuentro con la componente Y de la tensión B, y esa componente me va a hacer girar hacia arriba en dirección contraria a las agujas del reloj. Entonces, si la dirección es contraria a las agujas del reloj, el momento es positivo. La fuerza es la tensión B en Y por la distancia total. ¿Ya? Entonces, dijimos que el momento en ese punto mismo es 0. Esto es igual. Estoy copiando exactamente lo mismo. ¿Ya? Esto lo copio exactamente lo mismo. Aquí puedo despejar tensión B en Y. Esto, como está negativo, lo voy a pasar al otro miembro para que se me haga positivo. Y esto ya directamente, aquí me va a quedar tensión B en Y por distancia total. Esta distancia total, fíjense que me está multiplicando. Para deshacerme de esto, lo voy a pasar al otro miembro a dividir. Entonces aquí me va a quedar tensión B en Y. Ya. Pero fíjense que lo que yo quiero encontrar no es la tensión B en Y, sino es la tensión B, que es la tensión está inclinada. Ya. Aquí se van a dar cuenta que esta tensión B en Y se puede representar acá, ¿no? A lo largo de esta línea. ¿Ya? Y aquí se forma un triángulo rectángulo, porque este ángulo es de 90 grados. Entonces, este cateto es el cateto opuesto del ángulo beta. Entonces digo, esto lo voy a hacer acá. Digo que el seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto, que es la tensión B en Y, sobre la hipotenusa, que es la tensión B. Voy a despejar tensión B en Y. Va a ser igual al seno del ángulo beta. La tensión B está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Ahora fíjense, tensión B en Y es igual al seno de beta por la tensión B. Eso, este valor o esta expresión la voy a reemplazar acá. Aquí copio lo mismo. En vez de poner tensión B en Y, voy a poner seno de beta por tensión B. Ya, esto lo voy a continuar aquí. Esto lo estoy continuando acá. Entonces, yo quiero hallar tensión B. Voy a despejarlo, ¿no? Voy a copiar lo mismo acá. Peso por distancia A sobre distancia total. Seno de beta está multiplicando, va a pasar a dividir. Voy a poner 1 sobre seno de beta. Ya, ahora ya tengo despejada tensión B. Entonces esta es la expresión que yo debo usar para calcular la tensión en la eslinga B. Ahora fíjense aquí, seguramente esta expresión se les hace conocida, ¿no? Es el factor de ángulo o factor multiplicador, como quieran llamarle. ¿Ya? Fíjense, quedando hasta ahí nomás el ejercicio, todavía sin deducir la ecuación para la tensión en A. Fíjense que yo no puedo usar la clásica ecuación para hallar tensión. ¿Por qué? Porque esta ecuación yo solamente puedo usarla cuando los ángulos de inclinación de ambas eslingas son iguales, pero aquí no son iguales, ¿no? Tengo diferentes ángulos de inclinación, entonces
yo deduzco ecuaciones para cada tensión de cada eslinga, ¿no? Entonces, viendo esto nomás y sin hacer todo esto, yo me doy cuenta que la tensión en A me va a salir esto. Seno de alfa es este ángulo, igual a tensión A. Pueden practicar ustedes haciendo lo mismo esta deducción, y van a ver que la tensión en A les va a salir exactamente como la tensión en B, solamente cambiando que la distancia. Fíjense, para la tensión en B yo uso la distancia A, que es la distancia del punto A al centro de gravedad. Para la tensión en A yo uso la distancia B, que es la distancia del punto B hacia el centro de gravedad. Después, peso es lo mismo. Distancia total es la misma distancia entre los dos puntos, ¿no? Y cada uno usa su respectivo ángulo. Tensión en B, ángulo beta. Tensión en A, ángulo alfa, ¿no? Esta deducción pueden practicarlo ustedes. El método para llegar a esta ecuación es exactamente el mismo que hicimos acá, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes saben que para llegar a un resultado hay millones y millones y millones de caminos, unos más fáciles que otros o más cómodos que otros. Este es una forma fácil de llegar a la ecuación de las tensiones. Hay otra forma que vamos a hacer en un siguiente video, que es un poquito más larga, no difícil, sino un poquito más larga, ¿ya? Entonces eso sería todo por el video de hoy.